Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Se escucha, doctora. Buenos días. Buenos días, están todos observando la presentación, ¿no es cierto? Sí, doctora. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad autoinmune que hoy en día se ha puesto muy, no diríamos que de moda, sino que se escucha muchísimo en nuestro tiempo hablar de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune que puede causar numerosos síntomas, desde problemas digestivos hasta fatiga, problemas de la piel, deficiencias nutricionales, y todos estos síntomas que van a generar o producir la enfermedad celíaca van a ser generados por la ingestión de gluten, un tipo de proteína que la tenemos en el trigo, en la cebada, en el centeno y quizás también hasta en la avena. Bien, entonces vamos a hablar de esta enfermedad como enfermedad autoinmune, como parte de nuestro programa de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo vamos a definirla? Vamos a definirla como una enfermedad sistémica mediada por el sistema inmunológico. ¿Quién la produce? Es inducida, hemos dicho ya, por el gluten y por otras proteínas afines. ¿Quiénes son las personas que se enferman con celiaquía? Aquellos individuos que genéticamente se encuentran predispuestos o que poseen el antígeno de histocompatibilidad DQ2 o DQ8. Ustedes saben que nosotros en los antígenos de histocompatibilidad venimos al mundo con estos antígenos determinados por herencia o genética. Entonces, las personas que tienen este antígeno de histocompatibilidad DQ2 o DQ8 son los que están predispuestos genéticamente a enfermar con celiaquía. Esta es una enfermedad que al ser sistémica tiene mucha variedad de manifestaciones clínicas que son digestivas y extradigestivas. También se asocia esta enfermedad a la enteropatía, o sea, también la llaman enteropatía por sensibilidad al gluten. Vamos a hablar de ella. Hoy en día se sabe que hay un 1% en países occidentales, por ejemplo, de celíacos, en los países donde se han hecho estudios. Por ejemplo, en España, hay 1 de cada 71 personas en la población infantil, en los niños, y hay una persona de cada 357 en la población adulta. ¿Por qué? Porque todavía esta es una enfermedad infradiagnosticada. ¿Qué quiere decir infradiagnosticada? Quiere decir que la enfermedad celíaca que no tiene, sin sintomatología clásica, es la más frecuente. Ahora, ¿quiénes se enferman más? En la relación varones-mujeres existe un varón por cada 2 mujeres que tienen celiaquía. O sea, esa es la proporción. Por eso, miren, los sintomáticos que se conocen en realidad, si tomamos en cuenta una pirámide, son pocos, y los asintomáticos son los abundantes, ¿no es cierto? Pero de que existe esta enfermedad, existe. Cada vez vamos descubriendo más personas que tienen celiaquía. ¿Cuáles son entonces los factores genéticos? Para dejarlo bien claro, los antígenos de histocompatibilidad DQ2, que posee alelos DQA1, 05, DQB1, 02, y estos son mayores al 90%. Lo mismo los que poseen el antígeno de histocompatibilidad DQ2, que tienen alelos DQA1, 03 y DQB1, 03.02. También hay otros genes implicados en la celiaquía del complejo de histocompatibilidad de clase A y no de histocompatibilidad también. Y como causa se creen los factores ambientales como la ingesta para la aparición de la enfermedad, la ingesta de gluten, las prolaminas, la ingesta de prolaminas, prolinas, glutaminas. ¿Qué plantas tienen este gluten?
En primer lugar, el trigo, como gliadina, en un 90% más glutenina. El centeno tiene la secalina, entre un 30 y un 50%. La cebada posee la ordeína en un 30 a un 50%. Y la avena tiene la avenina de un 10 a un 15%. Por eso que también dicen que la avena también es mala para los celíacos. Bien, acá tenemos cómo entre los factores inmunológicos, que además ya los conocemos, tenemos aquí las moléculas de gluten, la gliadina, cómo atacan a este antígeno de histocompatibilidad de Q2 o de Q8, está atacando, está formando anticuerpos en los receptores de los glóbulos blancos. Entonces, las células T, que van a poseer estos receptores para este tipo de transglutaminasas tisulares, van a atacar directamente, van a autoatacar ¿a quiénes? A las células epiteliales del intestino delgado, que están acá todas estas. Miren, la gliadina va a comenzar a atacar, se van a formar estos autoanticuerpos, van antigliadina y antiendomicio, y obviamente se va a producir la sintomatología, el aumento de mitosis, el alargamiento de la cripta en el intestino, la pérdida de las velocidades en el intestino, todo por efecto de la celiaquía o del consumo del gluten. Entonces, ¿cuántas formas clínicas se conocen? Las que tienen predisposición genética con HLA DQ2, DQ8. Estas, por ejemplo, su factor desencadenante de la típica clásica celiaquía es el gluten. La inmunidad, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A. Luego, ¿se produce enteropatía por sensibilidad al gluten? Sí. Y se asocia muchas veces a otros síndromes. Por ejemplo, se asocia al síndrome de Down también. Ahora, tenemos otras afecciones, otras enfermedades, como por ejemplo la alergia al trigo. La alergia al trigo no tiene predisposición genética, pero sí tiene alergia, porque hay personas que también tienen alergia, a un factor que se conoce como que tiene el gluten, que es la 5-gliadina y otras. Hay otras enfermedades de intolerancia al gluten, que no es autoinmune, y la sensibilidad al gluten no celíaca, que puede depender de proteínas, del gluten, aglutininas, tripsinas, carbohidratos, o sea que hay varios tipos de celiaquía, pero la autoinmune que es esta, que es la comandada por los antígenos de histocompatibilidad, es la más importante. Pero pueden darse estos otros también, ¿no? Que sí producen también enteropatía, la alergia al trigo, hay mucha producción de eosinófilos en lámina propia, de inmunoglobulina de clase E, y también a veces se asocia con enfermedades como atopias, rinitis, alérgicas. La intolerancia al gluten no tiene enteropatía, no está asociado y son mínimas. Presentan alguna intolerancia, pero no se puede confundir con la enfermedad celíaca autoinmune. Bien, entonces vamos a ver que esta enfermedad autoinmune tiene síntomas digestivos mayores. Esa es la enfermedad celíaca clásica. Estas personas no pueden consumir absolutamente nada de gluten, ni siquiera pueden consumir en una comida que si bien no contiene gluten, pero que sea preparada en una olla o en un recipiente donde antes han preparado sustancias de gluten. Imagínense a ese extremo. O sea, tienen síntomas digestivos muy grandes. Hay otras que tienen síntomas digestivos menores y extraintestinales. Esta es la enfermedad celíaca no clásica. Pero en ambos casos la serología es positiva para los antígenos HLA-DQ2 o HLA-DQ8.
Hay también la forma clínica asintomática, que tiene serología positiva y enteropatía y desarrolla una enfermedad celíaca subclínica. Y hay otras que dan serología positiva, pero no presentan enteropatía y producen serología negativa y muchas veces sin enteropatía. Esas son las consideradas enfermedades celíacas latentes. Ahora bien, esta enfermedad, cuando se presenta en los niños, provoca muchos síntomas digestivos de mala absorción, sobre todo en niños menores de 2 años. Hay una mala curva de peso, pueden tener frecuentemente diarreas crónicas, tienen el estómago muy distendido, muy dilatado, como se ve aquí en las figuras, en los gráficos, presentan una distensión abdominal, son niños muy irritables y tienen dolores abdominales recurrentes. Eso es cuando la celiaquía está en niños. Ahora, en adultos se presenta por lo general anemia por déficit de hierro o ferropenia, es una de sus primeras sintomatologías. A nivel de la piel, tienen y de las mucosas, dermatitis herpetiforme, aftas bucales, recurrentes, defectos del esmalte dental. Pueden presentar también fracturas a nivel de los huesos. Ante traumatismos apenas insignificantes, ellos se fracturan. Pueden tener disminución del tejido óseo y se conoce como osteopenia. Otras causas otras sintomatologías pueden tener siempre o casi siempre fatiga crónica, elevación de transaminasas, de causa desconocida, tienen mucha depresión, mucha ansiedad y mucha ataxia. Entonces, la enfermedad celíaca es una enfermedad, un trastorno autoinmune que hoy en día es muy importante. Las personas o los niños que tienen celiaquía muchas veces tienen estas separaciones en los dientes también. Vamos a ver con qué otras enfermedades se puede asociar la celiaquía. Con niños que son asintomáticos, pero que poseen, por ejemplo, factores reumatoides, o sus familiares en primer grado de individuos con enfermedad celíaca. También en niños de padres diabéticos tienen asociación con la diabetes mellitus de tipo 1. También tienen asociación con el síndrome de Down, con la enfermedad tiroidea autoinmune, con el déficit selectivo de la inmunoglobulina A y poseen otras enfermedades hepáticas autoinmunes como el síndrome de Turner, el síndrome de Williams, la enfermedad de Addison. Todas esas enfermedades pueden guardar relación con la celiaquía. ¿Cuál es el diagnóstico? Hemos dicho que esta es una enfermedad infradiagnosticada. Hay muchos más pacientes de los que están diagnosticados o muchos más enfermos que no quieren darse cuenta que son celíacos. Porque no todos se les ha hecho el estudio. En realidad, por eso se dice que es una enfermedad infradiagnosticada de clínica heterogénea. ¿A quién se debe estudiar? A los que presentan síntomas o signos de enfermedad celíaca y también a los asintomáticos con factores de riesgo que tienen familiares de primer grado o enfermedades asociadas. ¿Con qué criterios? Hay criterios clínicos para diagnosticar esta enfermedad, hay criterios serológicos, como las pruebas con los antígenos de histocompatibilidad de Q2 y de Q8. Existe una anatomía patológica, hay que ver que las criptas del intestino delgado y las vellosidades estén totalmente desaparecidas y obviamente se puede también realizar un análisis genético a nivel de los genes para ver si las personas son portadoras de estos tipos de antígenos. La serología, existen todo este tipo de pruebas. Anticuerpos antitransglutaminasa tisular tipo 2, anti-TG2, con los isotipos de la inmunoglobulina A, con una sensibilidad mayor al 95% y una especificidad mayor al 90%. También están presentes los anticuerpos antiendomicio o anti-EMA. Estos se conocen como
anticuerpos antinucleares también. Aquí tenemos la inmunoglobulina A en un 80-90%. Estos dan alta sospecha. Hay otras personas, otros análisis como antipéptidos de gliadina desamidada. Antiguamente estas pruebas no existían. Por eso es que no se sabía quiénes eran celíacos y quiénes no eran celíacos. Pero como la ciencia ha avanzado tanto que hoy en día existen estas pruebas de antigliadinas y todo eso, ya podemos diagnosticar laboratorialmente a las personas que tienen estas potencialidades celíacas. También podemos decir que se puede realizar la biopsia intestinal. ¿Con qué fin? Cuando se realiza una endoscopía, generalmente se llevan a cabo las biopsias duodenales múltiples, que son en realidad un diagnóstico de certeza. Y ahí los gastroenterólogos, generalmente los endoscopistas, tienen que ver una clasificación de las velocidades, que es la clasificación de Marsh, donde se pueden observar que en los intestinos hay atrofia de las velocidades. Hay hiperplasia críptica que ellos pueden denotar en una endoscopía. Entonces, también la biopsia intestinal es un método de diagnóstico para la celiaquía, que es observado por los gastroenterólogos. También existen algunas que no son lesiones patognomónicas de la enfermedad celíaca, como cuáles, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano, o sea, que tienen todo el tiempo muchas más bacterias, la enfermedad de Crohn, la intolerancia a la lactosa, etcétera, etcétera, el linfoma intestinal, la yardiasis, la duodenitis péptica, el Solinger, el SPRU, la eosinofilia intestinal, y todos estos pueden ser lesiones que producen patología, pero que son parte de la enfermedad celíaca. También tenemos que pueden presentarse niños con mucha sintomatología y que también tienen la presencia de estos anticuerpos, de estos antígenos de Q2 o de 8 o anticuerpos EMA. Bien. Una vez que ya sabemos cómo se realiza el diagnóstico y la persona tiene signos, síntomas de dolor de estómago, de diarrea, de náuseas, de vómitos por el consumo de gluten, hay que realizar, y además tenemos positiva la biopsia intestinal, existe una alta sospecha, ¿no? De que se trata de un paciente celíaco. Ahí están, justamente. Por eso es que se confirma cuando todos estos anticuerpos, todas estas pruebas dan positivas, la enfermedad celíaca se puede confirmar. ¿Cuál es el tratamiento? La dieta estricta sin gluten y desaparecen los síntomas. En semanas se normalizan las pruebas serológicas. Generalmente entre 6 y 12 meses se pueden resolver las lesiones histológicas en los tejidos entre 1 y 2 años, excluyendo el trigo, el centeno, la cebada de la dieta de sus pacientes. Si persisten los síntomas, quiere decir que no se está cumpliendo la dieta, que hay mal cumplimiento y eso no pasa inadvertido. También se dice que puede haber complicaciones con la biopsia intestinal asociadas como linfoma, desarrollo de cánceres, inclusive del tipo de los linfomas. ¿Qué podemos concluir de esta enfermedad que es muy prevalente en nuestro medio, en nuestros días? Y sobre todo es infradiagnosticada. Hay mucha más gente que tiene, pero que no sabe, no la conoce. Tiene diagnóstico desde la atención primaria, quiere decir desde niños pequeños. Resolución de síntomas y signos con dieta sin gluten. Eso podemos concluir. Que si queremos mejorarnos de la celiaquía, las personas celíacas no tienen que consumir gluten. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, acá tengo algunas otras bibliografías. Si las personas interesadas y quieren leer un poco más, pueden hacerlo. Volvemos entonces y
podemos ver, sacar un screenshot de las 33 personas que se han conectado el día de hoy y obviamente escuchar sus preguntas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o está claro el tema, podemos quedar ahí. Y nos Doctora, veríamos. buen día. Sí, Jacqueline. Una consulta. En cuanto a los factores genéticos, no me quedó claro cuando habla de mayor al 90% que tiene que ser necesario, pero no suficiente. ¿A qué se refiere? Quiere decir que tienen, generalmente las personas que tienen o son portadoras genéticamente de estos antígenos de histocompatibilidad DQ2 o del DQ8 son celíacas. Y esa es la celiaquía autoinmune. Hay otras formas de celiaquía que también, por eso se dice no suficientes, porque hay otras formas de celiaquía en las que no están presentes estos antígenos y que no son formas autoinmunes, como son la intolerancia a la lactosa y otro tipo de enfermedades. A eso se refiere. Que pueden tener alergia a a ciertas fracciones de los componentes del gluten, porque el gluten tiene varias proteínas, ¿no es cierto? La glutenina y muchos otros. Entonces, unas están presentes, otras no. Pero en la enfermedad celíaca autoinmune, sí o sí están presentes en más del 95% de personas los antígenos de histocompatibilidad. DQ2 y DQ8. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a quedar aquí. Y nos veríamos a las 9 en punto en la práctica. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego, doctora.